Ahora hablemos acerca de los diseños experimentales. En los diseños experimentales, el investigador va a manipular las condiciones de la investigación, es decir, va a manipular la variable independiente o causa. Recordemos que solo se puede manipular la variable independiente, mas no la variable dependiente o efecto. Producto que si nosotros manipulamos esta variable, en realidad estaríamos manipulando los resultados. Y eso no está bien. Los diseños experimentales se utilizan para evaluar la eficacia de diferentes terapias, de actividades preventivas o de planificación y programas sanitarios. Como en los estudios de corte, las unidades de estudio son identificadas en base a su exposición. Pero la diferencia es que en los diseños experimentales, el azar realizado por el investigador decide la exposición. Es decir, en los diseños de corte, los expuestos y no expuestos estaban dados espontáneamente. En cambio, en los diseños experimentales, el grupo control y el grupo experimental va a ser obtenido de acuerdo al azar, y el azar lo va a realizar el investigador. Es decir, en otras palabras, los sujetos de estudio van a tener la misma probabilidad de pertenecer al grupo control que al grupo experimental. Y quien va a definir a cuál de ellos pertenecerá será en este caso el investigador con ayuda del azar. A eso se llama manipular la variable independiente. Una característica importante de este diseño es que debido al gran control que se tiene sobre este, se facilita la interpretación de las asociaciones como causales. Para el clínico es de gran interés poder realizar inferencias causales en medio de la incertidumbre que rodea la práctica clínica, ya sea en actividades de prevención, de diagnóstico o terapéuticas. En otras palabras, las asociaciones que encontremos en ese tipo de diseños realmente van a ser certeras, producto que la causa fue comparada en un grupo con y sin el tratamiento que estamos comparando, ¿no? Dependiendo del tipo de variable que estemos estudiando. Y vamos a evaluar un efecto y vamos a ver cuánta relación existe de esta causa con este efecto por medio de las asociaciones. ¿Cuáles son las condiciones que deben tener los diseños experimentales? Existen 3 condiciones que deben cumplir todos los diseños experimentales. Primero, que deben tener un grupo control. Esto es imprescindible, debido a que necesitamos atribuir los resultados realmente al grupo experimental. Nosotros debemos tener claro que esto no suceda en el grupo de control o de comparación o de referencia, ¿no? Porque si yo no tengo un grupo control, podría ser que se desarrolle un suceso y simplemente se haya producido un suceso en función del tiempo. Es decir, el tiempo es el que haya sido causante de que se haya presentado este evento, más no del efecto que yo estoy comparando, que en este caso sería el efecto experimental. Por lo tanto, yo necesito siempre de un grupo control para hacer comparaciones. Debo tener aleatoriedad, es decir, azar. Lo que les había explicado, la probabilidad de que los dos grupos estén conformados con la misma probabilidad. Los sujetos de estudio han tenido el mismo chance de pertenecer a los dos grupos. Y tener cegamiento para evitar los sesgos, ¿no? Es decir, yo voy a controlar los sesgos o errores que se produzcan en la investigación, controlándolos con el cegamiento. Veamos por partes. Cuando hablamos de grupo control, vamos a decir que existe un grupo control positivo y un grupo control negativo. El grupo control positivo es también denominado gold standard, es decir, es el tratamiento habitual que se da para una determinada patología o para una determinada acción clínica, ¿ya? Y el grupo control negativo, por lo general, es el placebo, es decir, aquel que no se le va a dar nada, tan solo puede suplir la acción mecánica, por ejemplo, de tomar una cápsula, pero una cápsula que no contenga nada, o por ejemplo, de tener la aplicación de una sustancia, como podría ser el agua destilada, simplemente para producir una acción mecánica, pero que no tenga ningún efecto sobre la variable de interés, ¿ya?
Muchas veces el paciente que recibe ese tipo de medicación placebo, al saber que está recibiendo una pastilla, ya comienza a curarse mentalmente. Entonces, para evitar los sesgos, ¿ya?, en la comparación de los grupos, necesitamos tener esta condición de grupo placebo. No todos los trabajos de investigación deben tener los dos grupos control. Bastaría con que tengan uno. Si es que tienes los dos, mejor. Cuando hablamos de aleatoriedad, vamos a referirnos a lo siguiente. Nosotros vamos a tener un grupo de estudio, ¿no es verdad?, de los cuales, a través de los programas estadísticos, actualmente como el EPICALC 2000 o el programa STATA, versión 11, nosotros podemos seleccionar qué sujetos van a pertenecer al grupo control y qué sujetos al grupo experimental. Lo importante es que los sujetos tengan la misma probabilidad de pertenecer a cualquiera de estos dos grupos, ¿ya?, y no sea simplemente el hecho que el investigador decida a qué grupo va a pertenecer cada sujeto de estudio, ni que sea por conformado en función a pacientes voluntarios, ¿no? Lo ideal es que la suerte sea que decida a qué grupo va a pertenecer cada sujeto. Obviamente, para esto tendremos que tener que no haya ninguna implicancia ética, que será otro aspecto de los ensayos clínicos que tocaremos más adelante. Y finalmente tienen que tener un segamiento. Al hablar de segamiento quiere decir que alguna de las partes que incluyen el proceso de medición deban desconocer lo que se está aplicando. En otras palabras, existen tres tipos de segamiento. El primer ciego va a ser aquel en el que el paciente no sabe lo que se le ha dado, no sabe qué tratamiento está recibiendo. Esto es ideal para que no se predisponga a tener un mejor o un peor resultado en función del tratamiento que le estamos asignando. Existe la posibilidad de que sea un diseño de doble ciego, en donde el paciente ni el investigador van a saber lo que se ha dado, es decir, ambos están cegados. Esto sería ideal para hacer comparaciones de terapéuticas, donde no sepa ni el investigador ni el paciente lo que se le está dando. Otra posibilidad es que exista el triple ciego. Este es el control máximo de cegamiento que se tiene en un diseño experimental. Acá el paciente no sabe lo que se le está dando, el investigador no sabe lo que le ha dado al paciente, y el que va a leer los resultados, es decir, el lector de las muestras, tampoco no sabe ni qué cosa recibió el paciente, ni qué cosa es lo que está evaluando, ¿no? Entonces, en realidad hay un control de tres personas, del paciente, del investigador y del que va a leer las muestras. Por lo tanto, se considera un diseño triple ciego. Recordemos que estas tres características que les he mencionado hace un rato, ¿no?, que vamos a regresar, el grupo control, la aleatoriedad y el cegamiento, son requisitos de los diseños experimentales, que pueden ser en humanos o que pueden ser en no humanos. Lo importante es que cumplan estos tres. Ahora vamos a hablar de los experimentos en humanos. La clasificación nos indicaba que existen experimentos puros, que acá están contemplados los ensayos clínicos aleatorizados y los ensayos de campo, y existen los cuasi experimentos. Veamos el primero, el ensayo clínico aleatorizado. Este es el estudio experimental más frecuente y con mayor valor entre su tipo. Los sujetos son pacientes enfermos, por lo tanto se le va a llamar clínico porque vamos a atender su necesidad de patología. Y en ello se va a evaluar uno o más tratamientos para la enfermedad. La validez de este estudio radica fundamentalmente en que el proceso aleatorio haga los grupos comparables en las variables más relevantes en relación al problema a estudiar. Aleatorización. Se ha hablado muchas veces de ensayos clínicos nada más, pero hoy en día, si es que no existe aleatorización, el valor de los ensayos clínicos está echado a menos. Condiciones de los ensayos clínicos aleatorizados. Se debe contemplar básicamente estos 7 aspectos. Primero, la ética y justificación del ensayo. Hoy en día existen los comités de ética que van a evaluar cualquier trabajo de investigación. De hecho, evalúan los trabajos descriptivos,
de corte, de seguimiento, caso control, etc. Y por lo tanto no deben dejar de evaluar los ensayos clínicos. Pero van a tener mayor rigurosidad al evaluar un ensayo clínico, puesto que el investigador va a determinar sus grupos, quiénes reciben un tratamiento A y quiénes reciben un tratamiento B. Por lo tanto, el paciente, al recibir uno u otro tratamiento, no debería ser vulnerable de alguna acción secundaria o negativa, sino ambos tratamientos deben beneficiar. Si es que voy a recibir tan solo un placebo en un grupo control negativo, tiene que informarse claramente que después de haber recibido ese placebo voy a recibir el tratamiento convencional para solucionar la patología que tenga en el momento. Ahora, eso debe estar claramente sustentado de que el tiempo que va a esperar el paciente realmente no le haya producido ningún daño, ¿no? Por lo tanto, el comité de ética va a ser bastante exhaustivo. Segundo, la población susceptible de ser estudiada. Necesitamos tener claramente a quiénes vamos a estudiar. No podemos tener como trabajos de investigación a poblaciones vulnerables. Entiéndase por una población vulnerable, por ejemplo, pacientes pediátricos que estén viviendo en un albergue de protección, por ejemplo, del Estado, ¿no? Donde son pacientes por lo general deprimidos, son pacientes por lo general con problemas de autoestima, ¿no? Con problemas emocionales. Entonces la respuesta no va a ser la mejor. Debemos buscar una población realmente que tenga la patología, pero que represente al paciente cotidiano. Tercero, la selección de los pacientes debe ser con su consentimiento a participar. Si estamos hablando de pacientes a partir de 7 años hasta menores de edad, que acá en Perú son 18 años, les vamos a pedir un asentimiento informado. Es decir, el asentimiento informado básicamente es la conformidad del niño o adolescente en participar en el ensayo clínico. Aparte de eso, por ser menor de edad, le vamos a pedir al padre de familia o al tutor que firme un consentimiento informado para que el niño pueda participar en el ensayo clínico. Si es que no tiene las dos condiciones, el niño no puede participar. Ahora, si estamos hablando de pacientes adultos, bastará con el consentimiento informado para que podamos incluirlo en el diseño clínico. Cuarto, el proceso de aleatorización es fundamental en función a todo lo que hemos hablado, la misma probabilidad de pertenecer a los dos grupos. Quinto, la descripción minuciosa de la intervención. Nosotros debemos tener claramente detallado paso a paso lo que vamos a hacer al momento de recolectar la información para que el comité de ética pueda evaluarlo, ¿no? Muchas veces en el comité de ética nos llaman a que les hagamos una presentación incluso del trabajo que estamos realizando, y esta es la única manera donde nosotros vamos a poder asegurar que no va a haber ninguna vulneración en la parte ética. Sexto, la medición de la variable final. ¿Cómo es que se va a medir la variable resultado? Se van a tomar radiografías, tomografías, todos los exámenes auxiliares, qué ventajas y qué desventajas van a generar en el paciente, qué riesgos van a ocasionar, tiene que informarse todo eso. Y séptimo, la comparación de los resultados en los grupos de intervención y control, ¿no? ¿Cómo es que se va a realizar, ¿no? Tenemos que contemplar claramente que esa comparación va a ser en función de grupos que realmente sean extrapolables, ¿no? Que el resultado sea comparable simplemente asegurando que lo que yo varié fue lo que produjo un cambio, ¿no? En este caso, la variable independiente, que fue la que se varió, es la única que me podría atribuir el cambio en el resultado, no otras condiciones como, por ejemplo, las sistémicas, ¿no? Las fisiológicas o las medioambientales que tenga el paciente. Deberían ser francamente comparables. Dentro de las ventajas y limitaciones de estos diseños tenemos, como ventajas, un mayor control en el diseño, ¿no? Producto de que estamos separando claramente nuestros grupos con criterios de selección, una menor posibilidad de sesgos debido a la selección aleatoria de los grupos. Eso es importante, la aleatorización, que me va a disminuir la posibilidad de que justamente hayan caído a uno de los dos grupos, por ejemplo, pacientes con menor respuesta al evento que quiero evaluar, para lo cual yo controlé esto con la aleatorización. Otra ventaja es que pueden ser repetibles y comparables con otras experiencias,
¿no? Al tener claramente detallados los procedimientos que voy a realizar, ¿no? Y en función a los antecedentes puedo repetir la metodología que han empleado. Como limitaciones vamos a tener que son de un costo elevado. Esto va a involucrar mayor dinero, ¿no? Y también a veces mayor tiempo, dependiendo del tema de interés. Vamos a tener limitaciones del tipo ético. Acá vamos a tener un comité de ética que va a ser bastante riguroso al momento de aprobar el trabajo de investigación. No debería haber trabajo de investigación sin tener la aprobación de un comité de ética. Por lo tanto, debería registrarse el código de ética en los artículos que ustedes van a presentar, ¿no? Y va a haber pues responsabilidad en la manipulación de la exposición, ¿no? Esta responsabilidad va a quedar claramente en el investigador. Otra limitación es que hay dificultades en la generalización debido a la selección y o a la propia rigidez de la intervención, ¿no? Esto va a estar dado que generalizar o extrapolar un resultado a la población de estudio en general va a depender de qué tan estricto he sido yo al momento de conformar mi muestra. Es decir, para tener una muestra representativa debo tener un muestreo probabilístico, es decir, que los sujetos de estudio hayan tenido la misma probabilidad de pertenecer a mi estudio, incluyendo los dos grupos, control y experimental, ¿no? En comparación con los que no han participado en mi estudio, para que pueda extrapolarles los resultados. Y segundo, que haya tenido un tamaño de muestra adecuado, con una fórmula de tamaño muestral. Es decir, si yo aplico una fórmula de tamaño muestral, me va a dar un número de muestra. Si yo supero ese número, va a estar bueno. Si yo no supero ese número, va a estar malo, ¿no? Entonces ahí habría que hacer una corrección. Entonces la muestra debe ser representativa mediante dos sistemas. ¿Cuáles? El tipo de muestreo, que debe ser probabilístico, que hemos dicho acerca de las probabilidades de tener la posibilidad de pertenecer al grupo de estudio, y el tamaño de muestra con una fórmula de tamaño muestral. Entonces eso no es sencillo de manejarlo en la práctica, por eso es que tenemos como limitación la dificultad en la generalización, porque muchas veces conformamos los estudios en función de las características que tienen los pacientes y de lo que encontramos en el campo, ¿no? Pero lo ideal sería que podamos controlar todo eso. El diseño recomendado sería el que vemos en pantalla. Partimos de una población, obtenemos una fórmula de tamaño muestral, obtenemos la muestra que cumple los criterios de selección y dividimos en dos esta muestra, un grupo experimental y un grupo control, pero ¿mediante qué? Mediante la aleatorización, es decir, los sujetos que pertenecen a este grupo 1 o a este grupo 2 han tenido la misma probabilidad de pertenecer al otro grupo. Y luego, esto va a ser la causa, y luego hacemos un seguimiento, dependiendo del tema de interés. Podemos medir en un solo momento, en dos momentos, en los momentos que decidamos pertinente de acuerdo al tema, y vamos a hacer la lectura de la variable efecto, ¿no? Entonces este sería el diseño de ensayo clínico recomendado. Tenemos este ejemplo, en la literatura está publicado, ¿no? La expansión rápida de la maxila en pacientes en crecimiento, una comparación de lo que es el aparato de Hyrax, ¿no? Versus lo que sería un expansor maxilar transversal sagital. Todo esto evaluado en una investigación cefalométrica. El propósito de este estudio fue comparar cefalométricamente los efectos esqueléticos y dentales del expansor maxilar sagital y transversal y el Hyrax, ¿no? En niños con hipoplasia maxilar. Se estudiaron 25 niños tratados con el primer aparato y 25 con el segundo. Se tomaron radiografías laterales antes del tratamiento y al final del periodo de retención. Se encontraron diferencias significativas entre ambos tratamientos en algunas medidas evaluadas, ¿no? Este sería un ejemplo de un ensayo clínico. Pacientes que tienen una enfermedad, que en este caso sería la hipoplasia maxilar, y que han sido solucionados con dos tipos de terapia, ¿no? En este caso el grupo control, ¿qué sería? Sería un grupo control positivo, ¿no? Que sería el convencional, en este caso el Hyrax, versus un nuevo expansor, ¿no? Que sería un grupo de comparación o un grupo experimental, ¿no? Y en este caso no hemos tenido un grupo control negativo, ¿no? El negativo de repente hubiera sido dejarlo al niño simplemente sin ponerle un disyuntor. Hay trabajos que están publicados así, ¿no? Ahora el tiempo de exposición de este tipo de materiales, en este caso lo ha planteado hasta el final de la retención, es decir, estamos hablando aproximadamente de unos 4 o 5 meses después de comenzado la disyunción. Entonces tendríamos que estar seguros que en esos 4 o 5 meses el niño, al no recibir un tratamiento de disyunción, no va a ser
perjudicado, ¿no? Habría que evaluar todo eso, ¿no? Pero en fin, esos son otros estudios. En este caso tuvo un control positivo y comenzó a hacer sus mediciones. Veamos este otro, comparación del Hyrax ya también con el aparato de Haas, que es el que tiene su aplicación acrílica. Acá están los aparatos, ¿no? Los criterios de selección que utilizaron. Niños de 8 a 16 años con con mordida cruzada posterior. Se tomaron 2 radiografías laterales antes y 3 meses después del uso del aparato, ¿no? Se activaron en este protocolo. Se fijó el tornillo con una resina y tuvo una contención de 3 meses, ¿no? Si podríamos graficarlo, sería así: una muestra que cumple unos criterios de selección, niños que han utilizado el Hyrax y otros que han usado el aparato Hyrax bondeado, ¿no? Y se evaluó básicamente cefalométricamente el ángulo SN con gonium-nation, ¿no? Antes y a los 3 meses del tratamiento, ¿no? Y se compararon estos resultados. Un caso típico de un ensayo clínico. Los ensayos de campo tratan con sujetos que aún no han adquirido la enfermedad o con aquellos que estén en riesgo de adquirirla, y estudian factores preventivos de enfermedades como pueden ser la administración de vacunas o el seguimiento de dietas. La diferencia con el ensayo clínico va a ser puntualmente que en quienes estamos trabajando van a ser sujetos libres de enfermedad. Si vemos el diseño recomendado, es prácticamente el mismo que el ensayo clínico, simplemente que tenemos una población sin enfermedad. Acá podríamos controlar, por ejemplo, los efectos de las vacunas, de los trabajos de prevención, ¿no? Y los diseños cuasi experimentales se van a caracterizar por lo siguiente: no presentan grupo control, aunque algunos dicen que puede presentar grupo control, pero el requisito indispensable es que va a ser este número 2, que no presentan aleatorización. Este es el indispensable. Por lo general no usan fórmulas de tamaño muestral. Su validez es menor que los diseños experimentales, ¿no? Básicamente este tipo de cuasi experimentos podrían caer a lo que son los diseños piloto, ¿no? Y su valor va a ser reducido en comparación de los experimentales propiamente dichos. Si quisiéramos graficarlo, podríamos tener un cuasi experimental con estas características: una muestra del cual sacamos simplemente el grupo experimental, no tenemos grupo control, ¿no? Y medimos los eventos que quisiéramos medir, en este caso dependiendo de las variables, ¿no? Podemos tener los momentos de evaluación que consideremos necesarios. O podríamos tener esta otra variación, que tendríamos de una muestra un grupo experimental y un grupo control, pero con la diferencia de que no ha habido aleatorización, simplemente hemos atribuido intencionalmente, o esto se ha presentado voluntariamente, ¿no?, la condición de quienes pertenecen al grupo experimental y quienes al control, y realizamos un evento medir. Ambos diseños que hemos propuesto son diseños cuasi experimentales, pero la principal diferencia es que no hay aleatorización en comparación con los experimentos puros. Debemos señalar también lo siguiente antes de pasar a los experimentos no humanos. En los ensayos clínicos, nosotros tenemos muchas veces la posibilidad de hacer los diseños de boca partida, que en inglés se llaman split mouth. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a comparar en un lado de la cavidad, le vamos a poner una intervención, y en otro lado de la cavidad otra intervención, ¿no? Sería el diseño perfecto porque mi control va a ser el lado homólogo, ¿no? Vamos a hablar acerca de los experimentos no humanos. Habíamos visto que la clasificación va a incluir experimentos in vitro y experimentos in vivo. Hay que recordar que los diseños o las condiciones que tenían que cumplir los experimentos era para humanos y para no humanos, es decir, el cegamiento, el grupo control y la aleatoriedad es para todos. En este caso básicamente se diferencia que van a ser in vitro o in vivo. Veamos esto. Este es el diseño recomendado para los experimentales. Acá no se va a hablar de una población ni tampoco de una muestra, producto de que estamos hablando de grupos de estudio determinados en base a los criterios de selección que demos en un determinado tema, ¿no? Eso sí, vamos a hablar de una fórmula de tamaño muestral, la cual va a estar basada en función a los estudios previos y a la prueba piloto. Entonces obtenemos un tamaño de muestra que va a hacer que se conforme el grupo de estudio. Mediante la aleatorización yo voy a decir quiénes pertenecerán al grupo experimental y quiénes al grupo control, que puede ser positivo o negativo o los dos, ¿no? Y finalmente voy a hacer la aplicación de mi intervención, ¿no?,
Entonces voy a medir qué ha pasado en un momento, en un segundo momento o en los momentos que el investigador determine, ¿no? O sea, voy a hacer la medición de la variable dependiente o efecto. Veamos estos ejemplos. Si estamos hablando de experimentos in vivo, quiere decir que los sujetos donde estamos estudiando tienen vida. Por ejemplo, podríamos ver la inhibición del crecimiento mandibular a través de tomografías computarizadas de tipo Combin en cobayos, ¿no? Yo podría partir de 20 cobayos que cumplan unos criterios de selección claramente establecidos y mediante el azar determinar que a 10 cobayos se les aplique lo que es la inhibición del crecimiento mandibular por medio de los dispositivos de anclaje temporal. De repente le podríamos colocar microimplantes para inhibir el crecimiento mandibular, y a 10 cobayos los dejaría sin restricción del crecimiento mandibular, serían el grupo control negativo en este caso. Y yo lo que evaluaría sería la distancia del condilo al natium. Esa sería mi variable resultado o mi variable efecto. Y esto lo evaluaría a través de la tomografía, ¿no? Es decir, le tomaría una tomografía al inicio y a los 60 días después de la intervención, ¿no? Y compararía la distancia del condilum natium. Este sería, por ejemplo, un diseño experimental in vivo. De hecho, este estudio fue ganador de un trabajo acá en Perú. Y un experimento in vitro, por ejemplo, sería ya cuando lo que tú vas a medir ya se trata de un animal sacrificado, de repente de la exposición de un tejido, o estamos hablando puntualmente de sustancias inanimadas, como por ejemplo en odontología se podría hablar de brackets, se podría hablar de coronas, se podría hablar de bloques de resina, etc. En este caso, el experimento in vitro ejemplo que les planteo sería si yo quisiera ver el área de osseointegración de implantes colocados en cobayos, también por medio de la tomografía computarizada Combin. Igual partiría de 20 cobayos con criterios de selección claramente establecidos, a los cuales los separaría en dos grupos: a 10 cobayos a los que van a estar expuestos a implantes de un tipo, por ejemplo, en este caso tipo A, y a 10 cobayos expuestos a implantes de tipo B, que en este caso harían de control positivo. Y lo que yo quisiera evaluar es a los 120 días de seguimiento, cuánto fue el área de osseointegración, es lo que me importaría evaluar. Entonces yo lo podría cuantificar esto en una tomografía, ¿no? Pero para hacer esto ya estaríamos hablando puntualmente que habríamos sacado o bloques o segmentos, ¿no? del conejo, ¿no? En este caso del cobayo que estamos estudiando, ¿no? Para poder hacer la lectura tanto histológica como en tomografía, ¿no? Entonces para la parte de la tomografía hemos tenido que sacrificar al animal, hemos tenido que ver el comportamiento post-mortem, ¿no? Y vamos a evaluarlo. En este caso sería un estudio in vitro, que también se puede complementar con estudios histológicos, ¿no? Y también acá podrían estar situados los ejemplos de los trabajos que se puedan realizar en especímenes que no tengan vida, en bloques dentarios, etcétera, como los que he mencionado. Bien, eso sería todo en cuanto a lo que es diseños experimentales. Y bueno, seguramente en la próxima clase vamos a resolver sus dudas. Gracias.